En las conversaciones pedagógicas de esta semana, aquí en el Club de las Ideas, hablamos de las posibilidades que nos parecen formidables del flamenco como herramienta, como transportín educativo de muchas cosas, no solamente musicales, ¿no? También de educación en valores. Hablamos con Miguel López, es profesor del CEIP Virgen del Rosario en Totalán, en Málaga. Gracias por estar aquí. Gracias. Lleva muchos años ya, 25 o 30 años tratando de hacer apostolado flamenco en la escuela. 25, sí. Con un éxito importante, pero también con muchas dificultades. Porque, sí. bueno, como hemos hablado ya en otra cita, muchos compañeros tuyos, profesores, y hoy quiero hablar de profesores, no ven en el flamenco esta cualidad educativa. Sí, bueno, es lógico porque este profesorado no ha sido formado en su origen, en la formación inicial en magisterio, no se le ha hecho ver que el flamenco tiene valor cultural y es necesario en el currículum. Entonces, partiendo de ahí... La Facultad de Ciencias de Educación no contempla el flamenco. No lo contempla en la medida en que no está dentro de ninguna asignatura, ni siquiera una cuatrimestral optativa. Una cuatrimestral optativa es la versión más light de la introducción en el currículum de algo que tiene que tener continuidad y que va a sellar de alguna manera importante la formación del profesorado. Eso no está, no aparece. De manera que las cosas que se hacen de flamenco en la escuela vienen más del mundo flamenco que del académico. No, bueno, sí, indirectamente sí, porque es el profesorado que es aficionado al flamenco y tiene y siente la necesidad y el compromiso profesional de introducirlo como un valor que ve que no está presente y tendría que estar, y que por otro lado la administración te dice que tiene que estar. O sea, claro, está la gran contradicción. Claro, la administración te dice que el flamenco tiene que formar parte del currículo porque nada más que desde el campo de la cultura andaluza ya es necesario que esté. Claro. Pero es que todo el currículum puede estar como una transversal más. Podemos pensar que los profesores están, digamos, liberados, están exonerados de culpa en el sentido de que no han recibido formación ninguna, ¿no? Claro, no pueden poner el ojo en algo que nadie les ha alumbrado, ¿no? Claro, en la medida que... Lo único que tienen son ofertas esporádicas y puntuales desde los centros de profesores, pero en su formación inicial, a no ser que haya un profesor o una profesora en la facultad que dentro de su asignatura, que no tiene nada que ver con el flamenco, o tiene que ver, como por ejemplo cultura andaluza, historia, lengua, y tiene que ver de manera tangencial, tiene que ver, y que introduzca algo, alguna ponencia, alguna conversación, alguna experiencia, algún trabajo. Excepto eso, no hay nada formalizado. Hay experiencia, porque en Granada hay experiencia y en Sevilla hay experiencia, pero pertenece al voluntariado, a ese profesorado voluntariado de la facultad. Bueno, pues nos vamos a ver a un grupo de profesores voluntarios, convocados, eso sí, por el CEP Sierra de Córdoba, una de estas iniciativas que señalaba a Miguel. Nos vamos a ir con un grupo de profesores a la Peña Agustín Fernández en Pozoblanco, en Córdoba, a ver cómo los formar a los formadores en un asunto tan cercano, pero tan distante para nosotros a menudo como el flamenco. En la pequeña plaza del Pozo Viejo nos topamos con esta peña flamenca, cobijada en uno de los edificios más antiguos de Pozoblanco. Aquí acuden cada semana profesores y profesoras de los centros de enseñanza de la comunidad de Los Pedroches con el propósito de conocer todos y cada uno de los entresijos del arte flamenco. El tema de la cultura andaluza nos interesaba mucho porque los niños la verdad es que tienen poco conocimiento de lo que es la cultura andaluza. Y lo veíamos muy interesante para el tema de lengua porque lo que son los cantes está muy relacionado muchas veces con las poesías populares y a la hora de estudiar la literatura popular en el medievo y todo eso, pues lo veíamos muy interesante para que los niños así conociesen un poco como la tradición oral se ha estado perdurando desde tiempos inmemoriales hasta ahora. Y es una forma como nosotros pensamos llevar en práctica. Entonces, de mi instituto soy yo la única que he venido, pero más o menos como una representación del departamento con la idea de cuando llegue la hora pues poner en común lo que hemos estado aprendiendo aquí para poder llevarlo a la práctica. Juan Pérez Cubillo, profesor del IES Góngora de Córdoba y crítico de flamenco del diario Córdoba, participa en este curso de cultura andaluza con el objeto de motivar la profundización en el acervo cultural flamenco como seña de identidad de nuestra cultura. Tengo una misión sagrada que cumplir esta tarde, como es la de explicar cómo nos acercamos tímidamente, con valentía después, al hecho flamenco en el aula.
hay una frase luminosa, una comparación, diría yo, un símil magnífico procedente de un autor muy lejano a nuestras latitudes, como es Pío Baroja, que se le ocurre plantear la imagen del flamenco como la de las casas andaluzas, que por fuera es luminosa y blanca, pero el drama o la alegría o el sinvivir o los celos o las desazones o el desamor surgen cuando uno atraviesa la puerta. Es linda, Miguel, esta expresión, esta comparación de Pío Baroja, ¿no? Pero francamente me pregunto si estas misiones sagradas de explicar son metodologías que se pueden sostener hoy día, ¿no? De cara a un profesorado que además ya es de entrada remiso, ¿no? A un contenido que le resulta extraño, ¿no? Bueno, no sé yo si en la continuación de la ponencia pues hay otro tipo de funcionamiento y otra actividad distinta, no lo sé. Sí. Pero claro, el inicio a mí en principio no es ninguna misión sagrada desde mi punto de vista. Tampoco soy creyente, así que yo hable de ese tema, yo soy el menos cualificado. Bueno, esto tiene que ver con todos los respetos a sí. En fin, a este señor y a los que estaban participando en el curso, obviamente, ¿no? Sí. Pero quiero decir que esto tiene que ver con una idea que tenemos desde fuera del flamenco, como el flamenco, una cosa metida ya en una vitrina, algo histórico, o sea, algo que hay que salvar, que forma parte de un patrimonio oral extraño ya, pero caducado. No, el flamenco está más vivo que nunca y cada vez tiene más modos de expresión y cada vez tiene una evolución más fuerte y más radical. Esto le duele a muchos aficionados al flamenco, que lo rechazan como flamenco que no es puro, que no es ortodoxo, que no es tal. Pero el flamenco desde sus inicios es puro mestizaje, puro cambio, pura transformación. Entonces, también en el campo de la metodología... ¿Es esa actualidad la que tiene que ver, la que puede ser fomentada como herramienta en las aulas? En las aulas hay que, desde mi punto de vista, lo que hay que trabajar es metodologías potentes para hacer entretenido y divertido y el encuentro con el flamenco. En cualquiera de sus fases, en las fases de expresión artística ortodoxa o en la de fusión más fortísima con otras músicas. Da igual el contenido artístico si es bueno el contenido artístico. Y tanto el flamenco ortodoxo antiguo como muchos de los aspectos de la fusión actual son buenas. El mundo del flamenco y lo que representa el flamenco a nivel de otros valores que hemos mencionado anteriormente, sociológico, literario, musical, coreográfico, histórico, antropológico, eso es lo que tiene valor. Y la metodología que utilice y la potencialidad de esa metodología es lo que es indispensable para hacer que realmente sea una experiencia interesante al alumnado. ¿Me puedes contar en un minuto rápido en qué consistió tu experiencia a partir del cante de las Javeras en Málaga? ¿Qué sacaste de ahí? Rápido, en un minuto. Del cante. Para que se entienda, porque quiero que el profesor comprenda que a partir del flamenco puede extrapolar contenidos en direcciones sorprendentes. Vale. Pues el cante de Javera parte de la idea siguiente. Hay un cante flamenco en Málaga, que es el cante de Javera, que fue inventado por una pareja de mujeres a principios del siglo XIX, y yo investigo sobre la época en la que vivieron y el entorno geográfico y medioambiental en el que vivieron, que es el centro de Málaga, debajo de los montes de Málaga, y recreo la vida de esas mujeres, esas dos niñas y un niño, de tal manera que introduzco en la vida de ellas, a través de un cuento, un montón de elementos educativos que voy a trabajar posteriormente. Y hago una batería de 50 fichas para aportar eso con 3 o 4 investigaciones paralelas como actividades, que son medio ambiente, coeducación, con un trabajo especialmente significativo con la masculinidad no patriarcal, y espacios de paz. El trabajo de espacios de paz tiene que ver con las relaciones pacíficas, colaborativas, asamblearias, para resolver los conflictos no de una manera violenta, individualista y competitiva. ¿Tiene que ver con los cantes de Javera? Eso no tiene que ver con los cantes de Javera en la medida en que no haya un cante de Javera que exprese esos contenidos, pero en la medida en que yo genero nuevas letras que expresan el contenido, tiene que ver. Vale. Y el tema medioambiental es que te llevas a los niños a los montes de Málaga directamente. Claro, para ver el proceso que ha evitado las inundaciones que sufrían las dos niñas Javera en su época. Claro. Bueno, es un ejemplo premiado, por cierto, es un ejemplo de lo que podemos envolver en torno, o lo que podemos extraer en torno al flamenco o del flamenco. Es verdad que se puede extraer de muchas otras cosas, pero del flamenco también. El currículum es muy amplio. Se trata de que el flamenco esté presente en él, efectivamente. Muy bien, seguimos hablando de esto, de las posibilidades educativas del flamenco, con Miguel López, aquí en Nuevas Citas en el Club de las Ideas.